No todo lo que brilla es oro, y algunos imperios esconden más sombras de lo que jamás imaginarías, desde fugas imposibles hasta escándalos financieros que sacudieron al mundo. Estas historias te llevarán al límite de lo imaginable. ¿Qué sucede cuando los hombres más poderosos del planeta caen desde lo más alto? Sus vidas, marcadas por excesos y secretos, esconden giros que ni las mejores películas podrían inventar. Pero, ¿qué tan lejos llegarías para tenerlo todo? ¿Y perderlo todo? Prepárate para descubrirlo. ¿Cómo un magnate de los medios terminó enseñando historia en una cárcel? Imagina el auge de un hombre que controlaba algunos de los periódicos más influyentes del planeta. Conrad Black, nacido en la ciudad de Montreal, Canadá, construyó un imperio mediático tan vasto que abarcaba desde el Daily Telegraph en el Reino Unido hasta el Chicago Sun-Times en los Estados Unidos y el Jerusalem Post en Israel. Su fortuna, en su apogeo, ascendía a aproximadamente $3.000 millones. Mansiones imponentes, autos de lujo y el aura de invulnerabilidad que rodea a los titanes de la industria definieron su existencia durante décadas. Pero como ocurre en muchas grandes tragedias, el clímax de su poder sería el preludio de su caída. La ruina de Conrad comenzó con algo tan mundano como una sospecha. En el año 2007, las autoridades descubrieron que había utilizado su posición para enriquecerse mediante el fraude postal y la obstrucción de la justicia. Las acciones que alguna vez consolidaron su riqueza ahora se convertían en su sentencia. Fue declarado culpable, y el mundo observó con incredulidad cómo un hombre que había dado forma al pensamiento global ingresaba a una prisión federal para cumplir 42 meses tras las rejas. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. En un lugar donde muchos pierden todo rastro de sí mismos, Black decidió reinventarse. Mientras la mayoría de los reclusos soportaban la dureza de celdas abarrotadas y rutinas agotadoras, Conrad fue asignado a una celda privada. Esta pequeña concesión marcó la diferencia, no solo por la privacidad que ofrecía, sino porque le permitió convertir su tiempo en prisión en algo casi productivo. Conrad utilizó cada segundo para escribir extensivamente. Publicó libros, redactó artículos y, de alguna manera, continuó siendo una figura influyente incluso dentro de los muros de la cárcel. Lo más impactante fue cómo transformó su relación con sus compañeros reclusos. Al ver su oportunidad para dejar una marca positiva, comenzó a enseñar historia y política, compartiendo su vasto conocimiento con aquellos que, de otra manera, jamás habrían tenido acceso a él. No contento con eso, aprendió a tocar el piano, un pasatiempo que, según dijo más tarde, lo ayudó a mantenerse enfocado y emocionalmente equilibrado. Sin embargo, la imagen de este magnate caído no estaba completa sin su inesperado indulto presidencial. En el año 2019, Donald Trump lo perdonó oficialmente, permitiéndole dejar atrás su tumultuoso pasado. Aunque su fortuna actual, estimada en $80 millones, es una sombra de lo que alguna vez fue, Black sigue siendo un testimonio viviente de cómo incluso las caídas más devastadoras pueden tener un giro inesperado. Así que, ¿cómo es posible que un hombre que alguna vez controló el poder de la prensa mundial terminara tocando el piano y dando clases en prisión? La respuesta está en la resiliencia y quizás en el lujo relativo que puede permitirse un hombre de su calibre, incluso en los momentos más oscuros. Pero esta historia no termina aquí. Hay otros magnates cuyo ascenso y caída te dejarán sin palabras. Cuando las fiestas de lujo ocultan el mayor robo financiero del mundo. Pero si pensabas que un magnate de los medios enseñando historia en prisión era insólito, espera a conocer la historia de un hombre que convirtió las luces de las fiestas y el glamour en su herramienta más efectiva para cometer uno de los crímenes financieros más audaces de todos los tiempos. Joe Low, el joven financiero nacido en la isla de Penang, Malasia, orquestó una estafa que deslumbró a los poderosos y dejó un agujero de $4.500 millones en el sistema financiero de su país. Desde joven, Low mostró un don para el lujo y las conexiones influyentes. Con una educación privilegiada en la prestigiosa Harrow School en Inglaterra y la Wharton School en los Estados Unidos, parecía destinado a la grandeza.
Pero su camino hacia la riqueza no fue por los medios convencionales. En el año 2009, ayudó a crear Malaysia Development Berhad, 1MDB, un fondo diseñado, al menos en teoría, para impulsar la economía de Malasia. Sin embargo, en lugar de beneficiar al país, el fondo se convirtió en una herramienta para desviar miles de millones hacia los bolsillos de Low y sus colaboradores. La clave de su éxito inicial, su habilidad para impresionar y deslumbrar a las personas correctas. Low organizaba fiestas extravagantes que no escatimaban en gastos. Las celebridades más reconocidas, como Leonardo DiCaprio y Paris Hilton, eran sus invitados regulares. En estas noches de excesos, se gastaban millones en champán y regalos de lujo. Mientras tanto, el dinero que debía financiar proyectos de desarrollo en Malasia fluía hacia cuentas secretas en todo el mundo. Con ese dinero, Low adquirió propiedades en lugares tan icónicos como Nueva York y Los Ángeles, yates privados, obras de arte de artistas legendarios como Monet y Warhol, e incluso financió la película de Hollywood El Lobo de Wall Street, una ironía casi poética considerando sus propias prácticas financieras. Sin embargo, la extravagancia no podía ocultar los hechos por siempre. Entre los años 2009 y 2015, las alarmas comenzaron a sonar cuando más de 4.500 millones de dólares desaparecieron de las arcas del fondo. En un giro sorprendente, tanto Malasia como los Estados Unidos lanzaron investigaciones que colocaron a Joe Low en el centro del escándalo. Pero cuando parecía que la justicia estaba a punto de atraparlo, Low hizo lo impensable. Desapareció. Hoy Joe Low es un fugitivo internacional. Su paradero exacto sigue siendo un misterio, aunque se cree que podría estar escondido en China. En el año 2019, aceptó entregar bienes por un valor superior a 700 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos, pero esto fue apenas una fracción del dinero que desapareció. Es difícil imaginar cómo alguien puede mantenerse oculto después de semejante despliegue de riqueza y poder. Pero la pregunta persiste. ¿Cómo logró un hombre manipular y desviar una cantidad tan abrumadora de dinero mientras vivía bajo las luces brillantes del glamour y el lujo? La respuesta, como su destino, parece envuelta en un velo de misterio que solo se hace más profundo con cada nuevo detalle que emerge. Lo único cierto es que Joe Low dejó una marca imborrable en la historia del crimen financiero, un recordatorio de que a veces los disfraces más brillantes ocultan las verdades más oscuras. Ahora, ¿qué sucede cuando el lujo y la extravagancia dejan de ser suficiente para encubrir las mentiras? La historia de Low parece solo el preludio de la caída de otros titanes que alguna vez lo tuvieron todo, y lo perdieron todo. El CEO que escapó en una caja de música. Cuando parece que ya lo hemos visto todo, surge una historia que desafía la imaginación. Desde el lujo absoluto hasta una huida digna de una película de acción. Carlos Ghosn, el hombre que transformó a la gigante automotriz Nissan, demostró que incluso aquellos con poder y riquezas inimaginables pueden convertirse en fugitivos. ¿Cómo pasa alguien de salvar empresas al borde del colapso a esconderse dentro de una caja para escapar de la justicia? La respuesta es tan fascinante como impactante. Carlos Ghosn, nacido en Brasil en el año 1954, tenía una carrera impecable. Criado entre Líbano y Francia, estudió en instituciones de élite como la École Polytechnique. A finales de los años 90, se convirtió en el héroe de Nissan, una empresa que estaba sumida en deudas y desesperada por una transformación. Bajo su liderazgo, la automotriz no solo sobrevivió, sino que prosperó. Ghosn no solo salvó a Nissan, sino que también consolidó su reputación como uno de los más grandes líderes empresariales del mundo. Pero detrás de los éxitos y aplausos, se escondían las sombras de un futuro incierto. En el año 2018, mientras seguía siendo el presidente de la junta de Nissan, Ghosn fue arrestado en Japón bajo acusaciones de fraude financiero. Las autoridades lo acusaron de ocultar ingresos millonarios y de utilizar fondos de la empresa para fines personales, como la compra de propiedades de lujo en París y Río de Janeiro, o el mantenimiento de un estilo de vida extravagante. Carlos Ghosn negó vehementemente las acusaciones, asegurando que era víctima de una conspiración interna dentro de Nissan. Sin embargo, eso no lo salvó de enfrentar una prisión japonesa conocida por su dureza y estrictas reglas.
El sistema judicial japonés no estaba dispuesto a ceder. Gosn enfrentó condiciones que contrastaban brutalmente con su vida anterior. Celdas pequeñas, vigilancia constante y muy pocas visitas. Su mundo de jets privados y reuniones de alto nivel quedó atrás, reemplazado por largas horas en aislamiento y estrictas restricciones. Pero Gosn no iba a aceptar este destino sin pelear. En el año 2019, mientras estaba bajo arresto domiciliario en Japón, Carlos Ghosn orquestó una fuga tan arriesgada como impresionante. Con la ayuda de un equipo cuidadosamente seleccionado, se escondió dentro de una caja de equipo musical que fue cargada en un jet privado. Aprovechando una brecha en los controles de seguridad, el magnate fue trasladado de manera clandestina desde Japón hasta Líbano, un país que no tiene tratado de extradición con Japón. La huida de Ghosn dejó al mundo sin palabras. Las imágenes de las cajas utilizadas y los detalles de su planificación mostraron hasta dónde alguien puede llegar para recuperar su libertad. Una vez en Líbano, Ghosn retomó su vida, aunque su legado quedó marcado por la controversia. El hombre que había salvado empresas y acumulado una fortuna de $120 millones se convirtió en símbolo de una narrativa que mezcla poder, traición y la lucha por la supervivencia. A pesar de su audaz escape, los problemas legales de Carlos Ghosn no terminaron. En Francia, enfrenta cargos por corrupción y sobornos, lo que demuestra que la libertad obtenida a través de una huida magistral no siempre significa el final de la batalla. Sin embargo, su historia ha quedado grabada como una de las fugas más sorprendentes y calculadas de la historia reciente. ¿Cómo puede un hombre acostumbrado a cenas con líderes mundiales y lujos extremos acabar arriesgándolo todo dentro de una caja? Quizás la verdadera respuesta está en entender que, para algunos, la libertad vale cualquier precio. Desde el glamour hasta una caja cerrada, Carlos Ghosn representa cómo la realidad puede superar incluso a las películas más audaces. Pero, ¿es este el final del camino para quienes se aferran desesperadamente al poder? Hay otros ejemplos que llevan esta lucha aún más lejos. Cuando los secretos de una celda privada sacuden al mundo. Y si una fuga dentro de una caja de equipo musical parecía el clímax de la audacia, el siguiente capítulo revela que, a veces, ni siquiera la muerte puede silenciar los secretos más oscuros. Jeffrey Epstein, un hombre que vivió rodeado de lujo, poder y misterio, no solo redefinió cómo la riqueza puede comprar acceso, sino que mostró al mundo cómo incluso los más privilegiados caen, dejando un rastro de preguntas que aún resuenan. Epstein, nacido en el año 1953, comenzó su carrera como maestro, pero rápidamente transitó un camino que lo llevó al universo financiero, gestionando las fortunas de algunos de los individuos más ricos del planeta. Con un patrimonio estimado en $560 millones, Epstein era dueño de una isla privada, una majestuosa mansión en Manhattan y múltiples propiedades de ensueño repartidas por el mundo. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de sus lujosas propiedades, se tejía una red de crímenes que dejó una huella imborrable. El desenlace de su imperio comenzó en julio del año 2019, cuando Epstein fue arrestado por cargos de tráfico sexual de menores. Las acusaciones lo colocaron en el centro de un escándalo que involucraba a poderosas figuras del ámbito político y empresarial. Durante décadas, Epstein había tejido una red de contactos que incluía a algunos de los nombres más influyentes, y sus acciones criminales explotaron en los titulares internacionales. Tras su arresto, fue trasladado al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, un lugar conocido por su alta seguridad. Sin embargo, incluso entre las paredes de una cárcel, la vida de Epstein seguía marcando una diferencia. A diferencia de la mayoría de los reclusos, tenía acceso a una celda privada, lo que le daba un nivel de privacidad poco común. Se le permitió hacer llamadas telefónicas, recibir visitas y, de manera inexplicable, comprar en el economato de la prisión. Apenas 2 días antes de su muerte, Epstein gastó más de $70 en una radio y unos auriculares, un detalle que muchos han considerado desconcertante. El 9 de agosto del año 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda. La causa oficial fue declarada como suicidio, pero las circunstancias de su muerte levantaron sospechas inmediatas.
Epstein estaba a la espera de juicio, y se sabía que sus declaraciones podían implicar a algunas de las figuras más poderosas del mundo. Por ello, su muerte generó una ola de teorías conspirativas. ¿Fue realmente un suicidio o fue silenciado para proteger a aquellos que temían ser expuestos? Las implicancias de su caso no se limitan a las sombras de una celda. Su muerte dejó en evidencia las fallas de un sistema penitenciario que parecía incapaz de controlar a uno de sus prisioneros más notorios. Más allá de eso, su historia expuso las grietas en cómo el poder y la riqueza permiten a ciertos individuos vivir según sus propias reglas, incluso cuando están tras las rejas. Pero, ¿quién fue realmente Jeffrey Epstein? Para algunos, un financiero brillante. Para otros, un hombre que personificaba la corrupción y el abuso del poder. Su caso es un recordatorio de que, aunque el dinero puede construir muros, no siempre puede proteger a quienes los habitan. Las verdades que dejó detrás, así como las preguntas que nunca se respondieron, continúan resonando. ¿Es posible que una celda de máxima seguridad guarde más secretos de los que podemos imaginar? Esta pregunta sigue abierta, pero el mundo no olvidará las sombras de Manhattan, donde un hombre que parecía tenerlo todo finalmente cayó, dejando tras de sí una mezcla de intriga, miedo y un vacío lleno de sospechas. Cuando un rey de los fondos se convierte en el prisionero más caro. Si la caída de Epstein dejó un legado de preguntas, la historia de Raj Rajaratnam expone cómo incluso los movimientos más calculados pueden desmoronarse en un instante. Desde el comando de una de las firmas financieras más poderosas del mundo hasta un juicio que sacudió a Wall Street, este gestor de fondos de cobertura pasó de las alturas más deslumbrantes a enfrentarse al peso de la justicia como nunca antes. Raj Rajaratnam, nacido en Sri Lanka en el año 1957, representaba la cúspide del éxito financiero. Al frente de su firma, el Galleon Group, administraba activos que superaban los $7,000 millones. Vivía el sueño que muchos solo podían imaginar. Una casa en Manhattan valorada en $50 millones, una vida rodeada de lujo extremo y un prestigio que lo posicionaba como un titán dentro de la industria. Sin embargo, el año 2011 marcó el inicio de su caída. Las autoridades federales de los Estados Unidos lo investigaron y, tras años de seguimiento, lo arrestaron bajo cargos de tráfico de información privilegiada. Se descubrió que Rajaratnam había construido su fortuna utilizando datos confidenciales obtenidos de sus contactos en empresas clave. La magnitud del fraude fue tan grande que el caso se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros de la época. Durante su juicio, Rajaratnam no solo enfrentó la pérdida de su reputación, sino que se convirtió en el rostro de un problema sistémico dentro del mundo corporativo, el acceso privilegiado y cómo éste se utilizaba para manipular los mercados. En el juicio se presentaron grabaciones telefónicas que revelaban cómo operaba su red, dejando al descubierto un esquema perfectamente orquestado pero moralmente insostenible. El veredicto fue claro y contundente: culpable. Rajaratnam fue sentenciado a cumplir 11 años de prisión, la pena más alta impuesta hasta ese momento por tráfico de información privilegiada. Además, se le impuso una multa que lo obligó a devolver $54 millones en ganancias ilegales, un golpe devastador para un hombre que había amasado una fortuna inmensa. Sin embargo, incluso tras las rejas, su vida seguía siendo diferente a la de la mayoría de los reclusos. Fue enviado al Centro Médico Federal Devens, una prisión especial para personas con necesidades médicas. Allí, Rajaratnam tuvo acceso a ciertos privilegios que no estaban disponibles para la mayoría de los presos. Se le permitió realizar llamadas frecuentes, recibir visitas y mantenerse en contacto con el mundo exterior. A pesar de todo, su salud se deterioró durante su tiempo en prisión. En el año 2019, gracias a una ley que permitía liberar anticipadamente a reclusos mayores con condiciones médicas, Rajaratnam obtuvo el permiso para cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario. Desde entonces, ha intentado reconstruir su vida lejos del mundo financiero, aunque las cicatrices de su caída aún lo persiguen. Su caso no solo dejó una marca imborrable en Wall Street, sino que también planteó una pregunta difícil. ¿Es posible reformar un sistema en el que el poder y el dinero parecen ofrecer una salida incluso en los momentos más oscuros? Rajaratnam
demostró que el precio del lujo no siempre se mide en dólares, sino en la profundidad de las consecuencias que deja atrás. Desde los despachos más exclusivos de Manhattan hasta las celdas de un centro médico penitenciario, la historia de este gestor de fondos revela cómo los sueños de grandeza pueden convertirse rápidamente en una prisión de su propia creación. Pero, ¿qué sucede cuando los excesos no solo destruyen imperios, sino que también desafían la estabilidad de naciones enteras? La respuesta se encuentra en el próximo hombre cuya caída resonó mucho más allá de los límites del mercado. El oligarca que construyó un imperio solo para verlo desmoronarse. Cuando las caídas individuales amenazan con sacudir economías completas, el impacto ya no es personal, es histórico. Boris Berezovsky, un hombre que alguna vez estuvo entre los más poderosos de Rusia, vivió el ascenso más meteórico y la caída más dramática que un oligarca haya experimentado. Desde los lujos desbordantes de su mansión con ventanas a prueba de balas hasta su muerte en circunstancias inquietantes, la vida de Berezovsky es un testimonio de cómo el poder absoluto puede desmoronarse en un instante. Boris Berezovsky nació en Moscú en el año 1946. Aunque comenzó su carrera como matemático, su verdadero momento llegó después del colapso de la Unión Soviética. En la Rusia de los años 90, mientras el país transitaba un camino caótico hacia el capitalismo, Berezovsky aprovechó la privatización masiva para adquirir empresas estatales a precios absurdamente bajos. Rápidamente se hizo dueño de sectores clave como el petróleo, los medios de comunicación y el automóvil, consolidando una fortuna que en su apogeo se estimó en $3.000 millones. Esta riqueza monumental le permitió vivir rodeado de jets privados, coches de lujo y el acceso exclusivo a las esferas más altas del poder. Berezovsky no solo acumuló bienes materiales, sino también una influencia política que lo convirtió en un actor crucial durante la presidencia de Boris Yeltsin. De hecho, se le atribuye un papel clave en la llegada de Vladimir Putin al poder. Pero esta relación, que inicialmente parecía ser su mayor logro, sería también su ruina. A medida que Putin consolidaba su autoridad, Berezovsky pasó de aliado a enemigo. La nueva administración veía su inmenso poder económico y su control de los medios como una amenaza. En el año 2000, Berezovsky huyó de Rusia tras ser acusado de fraude y malversación de fondos, declarando que las acusaciones eran una represalia política. Buscó refugio en el Reino Unido, donde recibió asilo político y continuó viviendo en el lujo, pero con una creciente paranoia. Su mansión en el Reino Unido se convirtió en un refugio fortificado, pero no pudo protegerlo de las tormentas financieras y legales que lo rodeaban. Mientras enfrentaba múltiples demandas y veía cómo su influencia política disminuía, su fortuna comenzó a evaporarse. Para el año 2013, se decía que Berezovsky estaba al borde de la bancarrota, un giro inimaginable para alguien que una vez había sido el símbolo del éxito postsoviético. El 23 de marzo del año 2013, Boris Berezovsky fue encontrado muerto en el baño de su mansión en Ascot, Inglaterra. Su cuerpo colgaba de una bufanda y la causa oficial fue declarada como suicidio. Sin embargo, la escena planteó más preguntas que respuestas. Algunos sugirieron que el estrés financiero y personal lo habían llevado al límite, mientras que otros creían que su muerte podría haber sido el resultado de un acto de represalia encubierta. Lo cierto es que Berezovsky, un hombre que alguna vez tuvo todo el poder y los recursos del mundo a su disposición, terminó solo y derrotado. Su vida es una lección de cómo el dinero y la influencia pueden desaparecer tan rápido como llegan, especialmente cuando los enemigos que uno hace en el camino tienen el poder de cambiar el curso de una nación. La historia de Boris Berezovsky no es solo un relato sobre riqueza y caída. Es un reflejo del costo de desafiar fuerzas que trascienden lo personal, un recordatorio de que incluso aquellos que parecen intocables son, al final, tan vulnerables como cualquier otro. Desde los salones dorados del Kremlin hasta un baño solitario en Inglaterra, Berezovsky dejó un legado tan fascinante como perturbador. Pero ¿qué sucede cuando la caída no solo destruye a un individuo, sino que amenaza con desmantelar todo un sistema? La respuesta yace en el próximo titán, un magnate que descubrió que los muros de una prisión siberiana pueden ser aún más fríos que el acero de un imperio petrolero.
El magnate del petróleo que retó al Kremlin y pagó el precio. Si creías que enfrentarse al poder absoluto era una batalla perdida, Mikhail Jodorkovsky demostró lo contrario. Este magnate petrolero, cuya fortuna alguna vez ascendió a 15.000 millones de dólares, vivió el ascenso y la caída más espectacular que un empresario ruso podría imaginar. Pero su historia no es solo de riqueza y lujo, sino también de valentía frente a un sistema que lo transformó en un símbolo de resistencia. Mikhail Jodorkovsky nació en 1963 en Rusia. En los años 90, aprovechó el caos de la privatización para adquirir Yukos, una de las mayores empresas petroleras del país. En pocos años, convirtió a Yukos en un gigante de la industria, consolidando su fortuna y su influencia. Con casas en Moscú, coches exclusivos y un estilo de vida reservado para los más poderosos, Jodorkovsky parecía intocable. Pero en el año 2003, todo cambió. A medida que su poder crecía, también lo hacían sus enfrentamientos con el Kremlin. Se opuso abiertamente a las políticas de Vladimir Putin y financió a partidos políticos opositores. Este desafío público lo convirtió en el objetivo perfecto. Fue arrestado bajo cargos de fraude y evasión fiscal, acusaciones que muchos consideraron políticamente motivadas. El juicio fue rápido y despiadado. Jodorkovsky fue condenado a 9 años de prisión, sentenciado a cumplir su tiempo en colonias penales remotas de Siberia. En estas prisiones, enfrentó condiciones extremas, frío glacial, trabajo forzado y aislamiento. A pesar de las circunstancias, encontró maneras de resistir. Aprovechó el tiempo para escribir libros y cartas que denunciaban las injusticias que vivía, manteniéndose como una voz crítica desde las sombras. En el año 2013, después de pasar más de una década encarcelado, fue liberado por un indulto presidencial inesperado. Aunque su fortuna había disminuido drásticamente y su poder en Rusia se había desvanecido, Jodorkovsky continuó su lucha por los derechos humanos y la democracia desde el exilio en Londres. Su historia es un recordatorio de que la valentía no tiene precio, incluso cuando el costo es perderlo todo. El príncipe que vivió su prisión en un palacio de lujo. Cuando pensamos en prisión, imaginamos celdas frías y muros grises, pero para el príncipe saudí Al-Walid bin Talal, su arresto fue una experiencia radicalmente diferente. En el año 2017, este magnate, con un patrimonio de 17.000 millones de dólares, fue detenido como parte de una campaña anticorrupción liderada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Pero su prisión fue nada menos que el lujoso Ritz-Carlton de Riyadh. Al-Walid, conocido por sus inversiones en bienes raíces, hoteles y grandes corporaciones, vivía rodeado de lujos inalcanzables para la mayoría. Tenía aviones privados, mansiones y una vida marcada por el exceso. Su arresto, sin embargo, no lo alejó del lujo. En lugar de una celda, se le asignó una suite privada en el Ritz-Carlton, donde disfrutaba de comida gourmet, acceso a sus abogados y comunicación con el mundo exterior. El arresto fue parte de una estrategia política para consolidar el poder en Arabia Saudita, y aunque Al-Walid negó todas las acusaciones, fue retenido durante más de 2 meses. Finalmente, llegó a un acuerdo financiero con el gobierno saudí que le permitió recuperar su libertad. A pesar de la controversia, su estilo de vida no cambió significativamente, y su historia dejó una pregunta incómoda. ¿Puede una prisión de 5 estrellas considerarse justicia? ¿Cómo un emperador del oro perdió su reino y su libertad? Desde una fortuna deslumbrante de 35.000 millones de dólares hasta un arresto domiciliario en una de sus propias mansiones, Eike Batista, el empresario brasileño prodigio, vivió una caída tan dramática que parecía sacada de una tragedia griega. Este magnate de la minería, el petróleo y el gas, alguna vez fue la cara del éxito en Brasil, pero su ambición desenfrenada terminó costándole todo. Batista, nacido en el año 1956, alcanzó la cima con empresas como OGX y MMX, consolidándose como uno de los hombres más ricos del mundo. Su vida estaba marcada por el glamour, jets privados, yates y casas de ensueño. Pero, detrás de la opulencia, su imperio estaba construido sobre deudas y promesas que no pudo cumplir. En el año 2013, sus empresas comenzaron a colapsar. Las acciones de OGX cayeron en picada y Batista acumuló una deuda insostenible.
En el año 2017 fue arrestado bajo cargos de soborno y lavado de dinero. Aunque fue sentenciado a 30 años de prisión, su riqueza le permitió evitar una celda convencional. En su lugar, cumplió gran parte de su condena bajo arresto domiciliario en una de sus propiedades de lujo. Esta caída no solo marcó el fin de una era para Batista, sino también un recordatorio de cómo incluso los imperios más grandes pueden desmoronarse cuando están construidos sobre terrenos inestables. ¿Podría haber evitado este destino? La respuesta es tan compleja como su ascenso al poder. ¿Cómo el rey del mayor fraude financiero terminó en una cárcel común? Y cuando pensamos que lo habíamos visto todo, la historia de Bernie Madoff nos recuerda que incluso las mayores fortunas pueden estar construidas sobre un castillo de naipes. Este hombre, que alguna vez fue considerado uno de los financieros más confiables del mundo, llevó a cabo el mayor esquema Ponzi de la historia, despojando a miles de inversionistas de una suma asombrosa. 17,000 millones de dólares en efectivo y otros 65,000 millones en ganancias ficticias. Pero, ¿cómo terminó todo este imperio en ruinas, con su arquitecto viviendo una vida lejos del lujo? Madoff, nacido en el año 1938, fundó su propia firma financiera, Bernard L. Madoff Investment Securities, en la década de 1960. Durante décadas, construyó una reputación impecable como un hombre de negocios visionario, atrayendo a clientes que confiaron ciegamente en él. Entre ellos se encontraban celebridades, bancos internacionales y jubilados comunes, todos seducidos por las promesas de altos rendimientos y seguridad financiera. Sin embargo, en el año 2008, en medio de la crisis financiera global, su esquema colapsó. Incapaz de mantener el flujo constante de dinero necesario para sostener su fraude, Madoff confesó a sus hijos, quienes lo entregaron a las autoridades. Lo que siguió fue un escándalo que dejó a sus víctimas devastadas y al sistema financiero internacional en estado de shock. En el año 2009, Madoff fue condenado a 150 años de prisión y se le ordenó devolver 17,000 millones de dólares. Su vida de lujo desapareció casi de la noche a la mañana. Las mansiones, los yates y las cuentas bancarias secretas fueron confiscados, dejando a Madoff con nada más que una celda en el Centro Médico Federal de Butner, Carolina del Norte. Dentro de la prisión, Madoff vivió una existencia radicalmente diferente. Pasó de ser el rey de Wall Street a un recluso más, ganando 24 centavos por hora como celador. La vida tras las rejas era un recordatorio constante de su caída. Los lujos habían desaparecido, y el hombre que alguna vez había comandado millones tenía que conformarse con la monotonía de las tareas carcelarias. En el año 2019, su salud comenzó a deteriorarse. Madoff solicitó una liberación compasiva debido a una enfermedad terminal, pero su petición fue denegada. En el año 2021, falleció en prisión, dejando tras de sí un legado de traición, ruina y dolor. Aunque su muerte cerró un capítulo, el impacto de su fraude aún se siente, especialmente entre las miles de víctimas que lo perdieron todo. La historia de Bernie Madoff no es solo la de un hombre que cayó en desgracia. Es un recordatorio de que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden sucumbir a la codicia desmedida. Desde los rascacielos de Manhattan hasta los muros de una prisión federal, Madoff dejó una lección brutal. No importa cuán alto asciendas, la verdad siempre encuentra una manera de derribarte. Con este último relato, queda claro que en la vida de estos magnates, el lujo y el poder no son inmunes a la caída. Cada historia aquí contada es un recordatorio de que la riqueza extrema puede ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo de cómo se maneje y qué tan lejos se esté dispuesto a llegar para mantenerla.